Buenos días, estimados docentes y compañeros. Hoy para comenzar esta tanda de presentaciones, el grupo número uno expondrá sobre la zona de sacrificio Chañaral. Bueno, Chañaral es una ciudad y comuna del norte chico de Chile, ubicada a 167 kilómetros al norte de Copiapó, en la región de Atacama. Entre los años 1870 y 1950 era un poblado de alrededor de 3.000 habitantes, pero para esta época ya es una de las ciudades más importantes de Atacama y del país. Para los años 1960 y 1980, esta contempla un crecimiento excepcional durante los inicios de los proyectos mineros El Salvador y muchos otros que dan inicio a un empuje del desarrollo demográfico de la localidad, alcanzando hoy en día alrededor de 13.000 habitantes. Chañaral cuenta con parques nacionales como el Parque Nacional Pan de Azúcar, posee plaza de armas, monumentos como la Caleta de Chañaral de Aceituno, cuenta con playas como las playas Zapatilla y la conocida Bahía de Chañaral. El origen del problema es entre los años 1938 y 1975, problema que involucra una ciudad expuesta directamente a desechos de relaves mineros, provocados por mineras como Potrerillos, El Salvador y la norteamericana Andes Copper Mining Company, por alrededor de 4 décadas. Dentro de los desechos se encontró altas concentraciones de materiales pesados como cobre, arsénico y níquel, produciendo un alto impacto sobre las personas que residen en la localidad, como en la flora y fauna del sector. Una de las principales zonas afectadas es la bahía de Chañaral, escenario de descarga histórica de residuos mineros a través del río Salado, dejando una bahía estéril e inutilizable. En Chañaral se vulneran los derechos civiles de las personas, debido a que existen metales presentes en la orina que indican casos anormales de arsénico, níquel y cobre, asociados al relave de la bahía. Los valores de arsénico aumentaron respecto de estudios anteriores en 2015, post-aluviones, pero disminuyeron en relación con 2006. Se vulneran también los derechos medioambientales, ya que las concentraciones de metales en los polvos de calles sugieren niveles elevados para cobre y arsénico. Al comparar con valores de referencia internacionales para suelo, se observa que el valor representativo supera los recomendados en Canadá para zonas residenciales. Por último, también se vulneran los derechos socioeconómicos de las personas. Chañaral es una ciudad minera, por lo que determinar la pobreza por ingreso monetario no es una buena aproximación. Datos censales para la población de Chañaral permitieron estimar niveles socioeconómicos en base a una clasificación por deciles según manzanas censales, demostrando que dentro de Chañaral al menos el 75% de la población se encuentra en un decil clasificado como bajo y que no existe población en el decil más alto. Al combinar los resultados de estos datos, se observa que los grupos socioeconómicos bajos viven en zonas con concentraciones promedio de plomo y manganeso en polvo de calles más altas que los grupos socioeconómicos medios y altos. Un comportamiento similar se observa para el arsénico inorgánico y sus metabolitos en la orina, donde los grupos de mayores niveles socioeconómicos presentan menores concentraciones promedio que los grupos de niveles medios y bajos. Contrario a lo esperado, la conformación de la ciudad de Chañaral no propició que la población más vulnerable viviera cerca de los relaves. Este fenómeno se debe a que Chañaral se inició en la costa, que es donde ahora se ubica el relave, y las familias más pobres han sido forzadas a vivir en la periferia de la ciudad, lejos del relave abandonado. Pero si se realiza un análisis caso a caso, se evidencia que en las áreas cercanas al relave existe una mezcla de población de altos y bajos niveles socioeconómicos, pero los que viven contiguos a este son principalmente de niveles socioeconómicos bajos y, como lo indican los resultados, se exponen potencialmente a mayores concentraciones de manganeso y plomo y presentan mayor contenido de arsénico en su orina. Se puede observar una clara tensión en el derecho a la igualdad, ya que, como fue mencionado anteriormente, se nota una gran diferencia en la cantidad de metales dañinos para la salud en áreas de distinto poder económico. En las zonas con un desarrollo económico más bajo presentan un mayor índice de contaminación, mostrándose los resultados de orina, generando así una desigualdad entre los pobladores de Chañaral. Producto de esto, existe un conflicto entre la igualdad de ciudad con la diferencia de poder económico que tienen las personas. La problemática de la contaminación que ha afectado a la comunidad de Chañaral
se dio principalmente por la ausencia de una normativa chilena que regule los residuos de las actividades mineras. Sin embargo, en el borrador de la nueva Constitución se menciona la responsabilidad ambiental y se añade un apartado de Estatuto Constitucional de los Minerales con artículos que regulan la actividad minera y sus residuos. Por lo tanto, nuestra propuesta para poder transformar esta problemática sería ampararse a la nueva Constitución y en conjunto con la participación ciudadana como la del movimiento Despierta Chañaral, exigir a las entidades correspondientes el cumplimiento de los siguientes artículos clave mencionados en la nueva Constitución. Del párrafo 109, artículo 9G, principio de responsabilidad ambiental. Quien dañe el medio ambiente tendrá el deber de repararlo. Del párrafo 304, artículo 20. De la gestión de residuos, es deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos en la forma que determine la ley. Del párrafo 325, artículo 23. El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará a lo menos la protección ambiental y social, la innovación y la protección de la pequeña minería y pirquineros. Del párrafo 328, artículo 25. El Estado deberá regular los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o paralización, en la forma que establezca la ley. Será obligación de quien realice la actividad minera destinar recursos para reparar los daños ya causados, los pasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos en los territorios en que éste se desarrolla. Del párrafo 335, artículo 47. Todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado debe garantizar este derecho. Del párrafo 337, artículo 49. Todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida en la forma que determine la ley. Ahora, para el tema del empoderamiento de la comunidad, dentro del nuevo borrador de la Constitución, eh, se presentan ciertos artículos dentro del apartado de justicia ambiental, en donde nos presentan las distintas entidades que darían cierto poder a estas comunidades. La primera que se nos presenta en el artículo 30 de este apartado es la Defensoría de la Naturaleza, el cual es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados por Chile, frente a los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y entidades privadas. La Defensoría de la Naturaleza tendrá defensorías regionales, que funcionarán en forma desconcentrada, en conformidad a lo que establezca la ley. La ley determinará las atribuciones, organización, funcionamiento y procedimiento de la Defensoría de la Naturaleza. La segunda entidad es el Tribunal Ambiental, el cual está descrito dentro del artículo 1. El Tribunal Ambiental conocerá y resolverá sobre la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental, de la acción de tutela de derechos fundamentales ambientales y de los derechos de la naturaleza, la reparación por daño ambiental y las demás que señala la Constitución y la ley. Las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental podrán interponerse directamente a los tribunales ambientales, sin que se pueda exigir el agotamiento previo de la vía administrativa. La tercera entidad es la atribución a la Asamblea Regional, las cuales según la Constitución en el artículo 31 se le dan distintas atribuciones. Dentro de ellas se encuentran fiscalizar los actos del gobierno regional de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Regional, fiscalizar los actos de la Administración Regional, para lo cual se podrán requerir información de distintas autoridades o jefaturas que desempeñen sus funciones en las regiones autónomas. También pueden solicitar al gobernador o gobernadora regional rendir cuentas sobre su participación en el Consejo de Gobernadores, aprobar, modificar, rechazar el presupuesto regional, el plan de desarrollo regional y los planes de ordenamiento territorial. Reflexión. Como futuros ingenieros y constructores civiles UCE, estamos completamente de acuerdo con generar proyectos que satisfagan las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las futuras generaciones. Estamos conscientes que cada proyecto que involucre tanto a comunidades,
incluyendo flora y fauna, se deben estudiar de tal forma que el impacto medioambiental sea el mínimo. Se debe construir con los más altos estándares de calidad, cuidado ambiental, seguridad y salud ocupacional. Además, para que el proyecto pueda dar fruto, es necesario cumplir con la responsabilidad ciudadana y así no pasar a llevar las dignidades de las comunidades donde se desarrollan nuestros futuros proyectos. Un correcto estudio antes del proyecto es aquel que toma en cuenta las opiniones de la comunidad, es aquel que estudia el ecosistema y la vida silvestre del sector. Con esto se pueden evitar grandes catástrofes como la expuesta en este caso. Es importante tener en cuenta como primer lugar la dignidad de la comunidad antes que la ambición de una empresa. Para finalizar, les dejo la siguiente cita. La tierra brinda lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos. Mahatma Gandhi. Gracias por su atención.